Gilap, Culiacanaca. Arequipa, Culiacán. Askurukipan, Takanitaki. Askurukipana, Yatichini. Raya, Askurukipan, Walik, Kaltañani. A ver, ¿quién quiere leer sus ejemplos? ¿Qué te hizo Yaranim Muni? Yo. A ver, Yaranim, María. Cama nominal. Dice Utacama y Yatican Utama, Jihuancama, Anatircama y Coyucama. Ya, Walikiu, Yakam. Cama recíproco. Guainacama, Pancarcama, y Yocalcama y Milcama. Ya, El otro es cama verbal. Lurancama, Ehuircama, Alancama. ya, Y cata adosativo, Tumpacataña, no sé si está bien. Y Jutcataña, Arzuñ Cataña y Ullar Cataña. ya, hay que corregir. Tumpa, ¿cómo sería, profe? Yo quería decir encontrar, digamos, encontrarse. Jiquisiña. Ah, jiquisiña, ya. Gracias, Yatichiri. Ya, Yakastim. Cataña. A ver. Yaka. Naya, Yatichiri. A ver, Yaranim. Con el nominal. Marcajan Cama. Chicaurcama, ¿estaría bien? Chicaurcama. Ya, Chinoca Paxurcama. ya, Putir Marancama. ya, Ahora con el recíproco. Imilcama. ya, Payapalcama. ya, Carhuacama. Chachacama. Con el ya, verbal. Payancama. Itancama, ¿estará bien? ya, Cama. ya, Cama. ya, Ahora con el cata, acataña, ya, cataña, ya, ichcataña, ya, Walikiu. lint cataña también he hecho. Ya, está bien. ¿Alguien más? ¿Qué tiempo es, Kaltani? ¿Alguien más ha escrito? ¿Nadie más? El CAP llamado, ya tienen que practicar. Si no, no sirve de nada el aprendizaje. Ya tienen que practicar. Ya, sigamos viendo más sufijos. Ahora vamos a ver el sufijo kata. Igual. Esto es verbalizador, ¿ya? Vamos a decir que este sufijo, ¿no?, lo vuelve verbo cualquier sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, talla. ¿Qué es talla? Frío. Frío. Frío, viento, ¿no ve? Eso es talla. Ahora pongo kata y para que sea verbo le pongo el sufijo infinitivo ña. Pero aquí está kata, ¿no? Ahora aquí elisión vocálica, ¿ya? Tai kataña. ¿Qué significa tai kataña? Ser frío. Ser frío.
enfriar o empezar a hacer frío, ¿no ven? Ujú. Ya, esto va a ser enfriar o empezar a hacer frío. ¿Queda claro? Sí. Hanatanich. A ver, otro Otro ejemplo ejemplo. más. Otro- Junto. ¿Qué es junto? Caliente. Gente, Caliente. ¿No ven? Ardiente. Ahora, edición vocálica, pongo kata y el infinitivo ña. Kataña, ¿esto qué es ahora? Hacer caliente. Calentar, ¿no ven? Calentar. ¿Cómo así va a empezar a calentar? ¿Ya? Entonces, esto lo vuelve verbo. Por eso aumentamos el infinitivo ña. A ver, otro. Turo, ¿qué es turo? grueso. Grueso, ¿no ve? Ahora aquí, Sí. mira, emisión vocálica y pongo kata y ña. Turcataña, ¿qué es ahora esto? Hacer grueso. No, Engrosar. no. Empujar. Hacer fuerza, ¿no ve? Ah, Hacer fuerza. Otro, sayaña, ¿qué es sayaña? Parar, Parar, ¿no ve? Ahora aquí, cataña, sei cataña, ¿qué es? pararlo, Pararlo, pero más que eso va a ser enfrentarlo, ¿no Hacerlo ve? parar. Mm. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Sai Cataña ya chiri o Saya Cataña. Ah, en ese caso con edición. Sei cataña. Ay, ¿qué ha pasado? Ahora no sé cómo se vuelve atrás. No, profe, no, profe. No, no hay forma de recuperar ahora. Ay, profe, no he copiado. Ver otra vez. Sai Cataña, Por favor. Que talla, ¿no? Tai cataña. Hecho conjunto. Junto cataña. Hemos hecho con toro, ¿no? Tur Tur Cataña. cataña. Sai Cataña. cataña. Listo. Esos eran los ejemplos. Sai Cataña, Sai Cataña. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? A ver, escriban un ejemplo ustedes. ¿Verdad? El primero, Tai Cataña, es hacer frío, ¿no? Hacer frío o Enfriar. empezar a hacer frío. Enfriar, enfriar y empezar a hacer. Supóngase que está en un lugar así bien calentito y de pronto Enfriar. empieza a hacer frío. Esa es la situación. Y Cataña es calentar. Exactamente. Lo mismo, estás en un lugar bien frío y de pronto poco a poco empieza a calentar. Cataña. El Tur Cataña, chiri, ¿qué era? Enfrentar o turcataña es hacer fuerza. Hacer fuerza. ¿Ya? ¿Alguien más? Tai Cataña. Pararse. Ya. Ejemplo. A ver, escriban ejemplos.
A ver, ejemplos. Puede ser ikin kataña con el verbo, digamos, frazada y encamarse o arroparse con la cama. Ya, pero y Cataña, ¿no ve? Y kataña, ay, y kataña. Lur Cataña. Ya, podría ser. Ya, digan. Y sin kataña, Pero con edición hemos dicho, ¿no ve? Ahora, y y sin, ¿qué es Isina? Isir Cataña. ¿De Puris qué palabras están Cataña. hablando? A ver, Is Puris Cataña. Cataña. ¿cómo? A ver, no entiendo. Puris y Cataña. ¿Qué es Puri? Pur Cataña. ¿Llegar? Ya, entonces, con edición, ¿no ve? Ah, Sarcataña sería. Ya. Ya en lo posible no tiene que ser verbos, ¿no ve? Porque esto lo verbaliza, ¿no ve? ahora ok. ropa is kataña, Ya, pero ¿qué significaría? arroparse o ponerse No, pues, ropa. esta piscina sería diferente. Ah, no, no, entonces no. Como Tiene que hace rato. buscar uno que va, ¿no ve? Muy Ujú. No Cataña. es con cualquiera sí o sí, no, no es. Si no tiene que estar de acuerdo al contexto. Es como Cataña. quisiéramos inventar alguna palabra en castellano, ¿no ve? Así me está diciendo. Muy Cataña. Muy Cataña, ¿ya? Cataña. Ah, Jaques Cataña. ¿qué sería eso? Ah, ah, gente. Gente era. Lo que es gente, ¿no? Ahora, ¿qué es Cataña? Puede ser casar, ¿no ve? Ah, Lip Catalla. De Cataña, ¿ya? Eso se decía, por ejemplo, antes cuando las mujeres, no a la fuerza, pero ya no se separaban del hombre hasta que se juntaban, ¿no? Eso era la gataña. Ahora no sé qué podría ser. Ya no hay esa situación, ¿no? Pich Cataña. Cataña, ¿sí? Quemar, ¿no ve? kataña, ¿Perdón? irpak kataña, ¿Qué significaría? llevar, ¿Qué es ir llevar, papa? casar, No. comprometerse. Llevar. No. Llevar, Kil criar. Cataña. Entonces lo que podrías hacer es Kil de ir paña, Cataña. ¿no? ¿Perdón? Kil Cataña. Cataña, ya, de quiliña, ya. ¿Qué sería Quiliña? Kil Cataña. Quil Cataña. Cataña es arrodillarse. Ujú. Pues digamos, hay un santo, entonces te arrodillas, es Cataña. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, no entiendo. ¿Qué no entiendes? No, no sale de mi cabeza los sustantivos. No puedo convertirlos en verbalizador. Ya, agarra el diccionario y de ahí saca. Uno he aceptado. Te Ay, falta vocabulario, te falta contexto, práctica. ir, ir para acá. No, pa- Ay, ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Nu Cataña se puede decir ya, ¿sí? ¿No, Cataña? Sí. De Em, nuaciña o de enojarse. tiene que ser sustantivo común y se tiene que convertir en verbo. sí, esa es la idea, pero hay algunos que tienen doble significado, el sustantivo y el verbo a la vez. Con esos también iría, ¿ya? Mm,
Entonces, girar puede ser, que sería, Muy uña, muy cataña. ajá, Sí, ¿sí? sí. Chin Cataña. Chin cataña, ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Más o menos. ¿A qué parte no se entiende? Profe, es como usted dice, vocabulario. Y yo trato de practicar por mi cuenta porque nadie habla aquí en Aymara. Tienes que practicar. Siguiente sufijo. Cami. 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 Este sufijo cami es igual verbal, pero indica series. Ya, a ver, vamos a explicar eso. Cami es verbal, indica series. Voy a poner aquí. Indica series. Voy a poner como ejemplo. A ver, Saraña, ¿qué es Saraña? Ir. Ir, ¿no ve? He quitado la ña, la vocal. Ahora queda solamente como raíz sar, ¿no ve? ¿Sí? Viene de saraña, ¿no ve? Ujú, ¿Sí? sí. El infinitivo y la edición vocálica, sar. Ahora pongo el kami, sarkami. ¿Qué significa? Anda. Va yendo ya. No, Fue ya. ¿En qué tiempo sería? Sarkan. ¿Puedes ir así? no. ¿Cómo se? ¿No han escuchado nunca? Voy No. yendo. Sarkami significa al ir. Al ir. Sarkame o carta. ¿No han escuchado eso? Caminando me he cansado, ¿ve? O al irme cansado. A ver, voy a poner otro ejemplo. A ver. Taquiña, ¿qué es taquiña? Patear. Patear, ¿no? Takami, ¿qué estoy diciendo? Al patear. Pateando. A ver, no sé, Takame o Alice Nakaskan, ¿no? A A patadas. patadas. A patadas. ¿Por qué serie? ¿Por qué indica serie? Porque no es una acción concreta, un rato y ya, sino es constante. ¿Me dejo entender? Ya. Voy a poner este de Takame como ejemplo. Vamos a suponer que hoy en la feria de DC encuentran a un ratero, ¿ya? Robando. Los vecinos se dan de cuenta y eso ha pasado, he visto, ¿no? Y le amarran, le desnudan y le hacen dar la vuelta toda la feria a patadas, ¿no? Uno patea, el otro patea, el otro patea, el otro patea, así. Takami. ¿Me dejo entender? Sí. A ver, más ejemplos. A ver, a ver, escriban y me dictan. A ver, ¿alguien? Huir Cami. Muriendo. Ya.
Tal vez eso es cam. Tokami. Recíproco, ¿lo ves? Huir kami. ¿Qué sería? Y muriendo, a morir, muriendo, No, matando, no va. no va. Huir kama, el kama iría. Entre muertos, ¿no? Pero aquí no. No tiene nada que ver. Ay, oye, estoy Eh, perdida. no sé si Tokomi. está. Yaranepram. Yatichiri. Sí, Lean, To- lean. Y ahora, Tokami. Sí, Tokami. Ok, tokoña. ¿Ve? Quitamos la ña y la u, tokami. ¿Qué estoy diciendo? Bailando. Bailando. Bailando, ¿no ve? Aquí tal vez, para que se entienda mejor, se podría utilizar oraciones ya completas, ¿no? Entonces, tokami o karitaina. ¿Qué estoy diciendo? Tanto Bailando. bailar se había cansado, ¿no? ¿Ya? ¿Y acá? y Anatkami. Ok. Anatkami. Anataña, ¿no ve? Quitamos la Sí. ña, la a, Kami. anatkami. 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 Anatkami o Ibi chacayataina, digamos, ¿no? Había estado jugando Sí. y se le había hecho perder su oveja, digamos, Sí. ¿no ven? Sí. A ver, otro ejemplo. En Churkami, o sea, no sé si es mirando, ¿cómo sería? Churaña, ¿qué es mirar? No, no dije. En Churkami, no sé si es así. Un chuquiña es mirar. En Churkami. A ver, un chuquiña, mirar. Entonces, ña, vocal, un chucami, así. Ya. Estaba mirando, digamos, estaba todo el tiempo mirando y no sé, pues había hecho algo, digamos. Un chucami o, no sé, paro chacaetain, digamos. No sé, ¿ve? A ver, vamos a poner de iquiña. ¿Qué es iquiña? Dormir. Dormir. Ikami, ¿qué sería ikami? Kami. Durmiendo. Durmiendo, ¿no ve? Entonces aquí igual faltaría complemento tal vez, ¿no? Ikami o ma anakandaetaina, digamos. ¿Qué estoy diciendo? Ha hecho acabar la dormir, comida. me hizo quemar. Mientras estaba durmiendo, había hecho quemar la comida, ¿no ve? Pero esa acción de dormir es constante, o sea, ha sido buen tiempo, ¿no ve? Ujú. A Listo. ver, Una está chutki. ¿Queda claro o no queda claro? hachakami, hachkami, Hachkami, ¿ya? ¿Sí? Hachkami. marukami, mankakami, Mankami, ¿ya? mankakami, y larurkami. ¿Qué? A ver. Larkami, larkami. Ah, ya, larkami, ¿ya? Ay, Harukami. No, no va eso. ¿Qué sería karurkami? Karur es mañana, ¿no ve? Sí. Mañana. Haremos futuro ya, karur. No va. Hablando, ¿cómo se diría, Tichire? ¿Cómo se dice Ah, hablar? para las Arusa, Kami. Parlantama. Ya hemos dicho que no es. Parlantami. Hablar es italiano, hemos dicho. Arusa, ¿no? Arusa sería, Tichire. Arusiña. Arusa. Entonces sería Aruskami. Arusinkami. y Arusa. con el verbo amar, ¿Cómo es amar en Aymara? munaña. Munaña, munkami, ¿no? Ah. ¿Queda claro o no queda claro? Profe, profesor, Sí. Pelea, ¿cómo sería, Yatichiri? Una pelea. ¿Cómo se dice pelea? Eh,
Nuasiña. Nuasiña, ¿no ve? Nuascami. Nuascami, nuaña, nuaña, ¿no ve? Nucami. Nuascami. Nucami. Ujú. Nuaña, ¿no ve? Pegar, ¿no ve? Quitamos la ña, la vocal, nucami. Nucami, huevo, uyuataina, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Pegando había que ir a su agua, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien quería preguntar? Profe, sarcami con sarcasa significa lo mismo Sarcasa. o no? Pero sarcasa Tacasa. no es lo mismo. Sarcasa, digamos, al ir, digamos, ¿no ven? He hecho algo. Esto no es una acción así específica. Sarcami es yendo, o sea, sin entretenerse. Sarcancama. Eso es, No es. eh, estaba yendo, o mientras estaba yendo, ¿no ve? Ha sucedido algo. Aquí no. Ah, Es ya. una acción que se repite, por eso es serie. ¿Se entiende o no se entiende? Más o menos, profe. Mira, como ejemplo, ¿no ve? Digamos, encuentran a un ratero en este punto y le hacen dar toda la vuelta, todo esto, digamos, ¿no ve? Pero al ir, le dan patadas, todo el mundo le da patadas. Entonces, takami, ¿me dejo entender? No es que le han pateado aquí en este lugar y le han hecho dar una vueltita nada más. La patada ha sido en todo el trayecto. ¿Me dejo entender? Entonces, takami, o puede ser nukami, ¿no ve? Uno le da patadas, otro le da puñete, el otro le chicotea, ¿no es? Nukami. ¿Me dejo entender? La acción es repetitiva, continua. ¿Ya? Tacama no sería. Tacama. Taquiscama. Takama, ¿ya? Puede ser una variación dialectal. Ah, tacama. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Mucho ruido y a Tichiri no se escucha. No hagan eso. Ya, ahora sí. Pensé que era mi audífono. ¿Cómo es? Ahorita vamos a detectar de quién es. Ya. Eso es. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. Solo que va a costar en poner en algunas frases, o sea, vamos a tener que ingeniar mucho para Claro que darle sí. el sentido, en realidad. Siguiente sufijo. Caña. Caña, Caña. cañar. Caña. No es tipo de caña. Caña. Esto es verbal. Significa mientras. En este caso, mientras tanto, va a significar. Mientras tanto. Ejemplo. Esperar. Saraña, ¿ve? Saraña. Aquí, antes de la ña, edición vocálica y pongo el caña. Ay, perdón. Cañaña. Entonces, en todo caso, es ca, ¿no? Entonces, incluyendo esto, ¿no? Entonces, hemos quitado la ña y la a y hemos puesto la La caña, cultura ¿ya? Sarcaña. esperando, ¿no? ¿Qué es saraña? Ir, 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 ¿no ve? ¿no? Ahora, sarcaña, Yendo. iré, ya, pero estar adelantándose, ¿no ve? Voy Sarcano, yendo. Yendo. estar riendo, ¿no ve? Estar yendo. Estar yendo, ¿no ve? Ujú. Voy yendo. A ver, otro ejemplo. Payaña, paicaña, ¿qué sería paicaña? Voy cocinando. cocinar,
Estar cocinando. Estar cocinando, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ah, Jarcaña. Jaicaña, ¿no? Hay caña. Jaicaña. Estar cocinando. Jarcaña. Otro, jutcaña, ¿no? ¿Está viniendo? Estar viniendo, ¿eh? Jutcaña. No estoy escribiendo. Jutcaña, ¿eh? Jutcaña, estar viniendo. ¿Qué más podría ser? Podríamos utilizar con cualquiera, ¿no? Habría muchos ejemplos de esto. Itcaña, saucaña, jarcaña, mancaña, icaña, Ah, ¿no ve? Alcaña. Alcaña, ¿no ve? Diría muchos ejemplos. Ahora, ¿en qué contexto utilizamos? Es en una situación en la cual nos adelantamos al hecho, ¿no ve? Entonces tenemos que vender, pero alcaña, entonces todavía no hemos empezado, pero ya estoy vendiendo, ¿me dejo entender? Es una acción adelantada, ¿ya? O tengo que trabajar, digamos, a las 9 en punto, ya he llegado a las 8:30, entonces mientras duermo, ¿no? Mm, Y caña, ¿no? Ya chirihut caña sería venir, Sí, venir, pero la acción es diferente, ¿no? viniendo, Mm, sí, ¿cómo viniendo sería? podría ser, ¿ya? Viniendo, Pero la situación tienes que entender. claro. Entonces tiene que venir a las 9, pero ya ha venido a las 8, digamos, ¿no? Jutcaña. ¿Me dejo Ujú. entender? Es adelantarse a la acción. Eso es el caña, ¿ya? Turcaña. Mancaña se puede decir. Mancaña, sí. Tenemos que comer a las 12, pero mientras tanto comeremos, picaremos algo, ¿no ve? Mancaña. Turcaña. Por caña, tal vez no, porque no iría, o sea, podría ir, pero según el contexto, ¿cómo podrías adelantarte al llegar? Entonces, la situación, el contexto también es importante, ¿no ve? De bailar tu caña, Por caña. caña ya, No, Jarcaña. por caña ya. Ahora ese de Hacha, adelantarse, tal vez iría, ¿no? Vamos, digamos, 5 grupos, ¿no? Estamos caminando trekking, digamos, a Choro. Ah, Y nos hemos adelantado, ¿no? Por Cañani, ¿no ve? Pues mientras nosotros llegaremos, ¿no ve? Los otros después van a estar llegando, ¿no ve? En ese contexto sí iría tal vez. hacha y ¿Ya? caña. Hachay Caña ya estar haciendo llorar, ¿ya? Sí. O Caña estar llorando mientras tanto. Ujú. ¿Ya? Voy ¿Alguna a ver. pregunta? A ver, escriban. Aquí se aplica bien quilcaña, ¿no? Pero Caña ya. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo sería? Todavía no les he dicho que escriban, ¿no? Pero ustedes ya están escribiendo sus ejemplos, ¿no? Caña. ¿Ya? Ya. A ver, Uyaranepam. Mm, Uyarcaña también, ¿no? Yo to- todavía no les he dicho que lean, pero alguien ya lo ha leído, ¿no? Uyarcaña, ¿no? Ya está. Tocaña, tocaña. Tocaña, ¿ya? ¿Cómo, profe, otra vez? La Tocaña. pronunciación. Tocaña, tocaña, caña. Y hachcaña, quilcaña, Calcaña. purcaña, ¿Ya? purcaña. Yaca Nagasti. A ver. Uyaranepam. Hauscaña.
Hauscaña, ¿ya? ¿Y acá? Puriscaña, Uscaña. Purcaña, ¿no ve? Purcaña, Puriscaña sería, ¿no? Ahora, a ver, Puriscaña, a ver, ¿qué es Puri? Llegar, Puriña es llegar, ¿no ve? sí. Puriña. Y ahora me dices Puriscaña. ¿Qué es el is? El S. Ah, Sin is. Sin is. No, el is un poco así nomás sería. Purcaña. Purcaña. Ah, ya. Puriscaña. ¿Ya? ¿Y acá? A ver. Abscaña. Abscaña, ¿ya? De Absuña, ¿no? Sí. De sacar. Huaiscaña. Huaiscaña, ¿ya? Ircaña. Ircaña, ¿ya? Lihuiscaña, Ya Lihuiscaña, ya caerse mientras tanto, ¿no? Tatzcaña. ¿Ya? Alcaña. Alcaña, ¿ya? Arcaña. Jacaña. ¿Ya? Y jacaña. Alcaña, ¿ya? Caña o caña. ¿Listo? Parlascaña, Parlascaña o Aruscaña. Parlascaña. Parla, se tendría que poner la S, Yetichiri, ¿Para qué la hice? para que diga parlas o ya no. Entonces me estás conjugando Parlaciña, Ah, sí, más o menos, creo. pero simplemente va a significar lo mismo. Entonces puedes decir Parlaciña o Parlaña, ¿no? Parlacaña sería así entonces. Palcaña. Par, Pero traten de usar el Arusiña, que es Aymara, el otro es italiano. ya. Arusiña. Arus, Aruscaña. Exacto. Aruscaña. Arscaña sería. Ah, Arscaña también. ¿Ya? ¿Walikit? Quality. Hualiqui. Ya. Siguiente ejemplo. Sufijo calla. Calla no es comida. Pero escuchen. Calla como palabra raíz si es calla la no es la boca boca. deshidratada, ¿no? La boca desatada, sí. ¿Ya? Ahora aquí va a ser sufijo, ¿ya? Sufijo. Esto es un sufijo nominal. Se conoce como factible, ¿ya? Ahorita van a ver por qué se dice así. Vestito. A ver, munaña. ¿Qué es munaña? Amar. Querer. Querer, amar, ¿no ve? Ay, vean. Eso es munaña. Ahora quito la ña, el infinitivo y la vocal. Queda mun. Muncaya. ¿Qué es muncaya? Moncaya. Calla. Voy a querer. Factible, más o menos quiere decir como certero. Algo así. Entonces, amar, amando. Muncaya sería como Muncaya piniuris, ¿no? ¿Qué es eso? Deseable. Quiere, verdad. Algo Muncaya. cierto. Estoy queriendo. Algo así. Deseable, sí. Sería deseable la interpretación, ¿no? Y cuando se antoja la comida también, Moncaya. Exacto, Muncayao, dice, ¿no? ¿No? Ujú. Estoy deseando, ¿no? ¿Ven alguna vez, no? Ese momento está abriendo sus comidas, todo, ¿ves? O está servido y está ahí, ¿no? Como O Te ceviche. antojas, ¿no ven? Eso es Muncaya, ¿no? cuando sentimos el olor a la comida y Exacto. O no simplemente es la comida, ¿no? Entonces William le ve a una chica y se enamora, ¿no? A primera vista, Muncaya. Moncaya o Laro. Ah, es.
No Ya, sabíamos. ese eso es, Muncaya. Queda claro, ¿no ven? Sí. A ver, vamos a poner otro ejemplo. A ver, deben conocer esta palabra. Cumiña, ¿qué es cumiña? Criticar. Niña. Agachado. No. ¿Cómo es eso? Criticar. Criticar, ¿no ven? Entonces, Sí. digamos, alguien ha venido así, sin asearse, no sé, ¿no? Pues uno le critica, ¿no? Y le mira feo, ¿no ve? Eso es cumiña. ¿Se entiende, no ve? ¿Qué es cumiña? Sí. Ujú. Sí, criticar, ¿no ve? Sí. Esto ahora le quito la ña, le quito la y vocal, calla. ¿Qué es calla? Criticable. Criticar. Criticable, ¿no ve? Ujú. Calla Así pineo nomás. hutatay, ¿no? Calla pineo sarnak, ¿no? ¿No ve? Criticable. Entonces, eso es criticable. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, hay suficientes motivos para criticarle, digamos, ¿no ve? Calla. Con callado y sí, sí. Ahí está. Calla o sarnape, calla o juti, calla o... No sé, pues, ¿no? Calla pineo, ¿no ve? Entonces, eso es criticable. Otro. A ver, Kurban Bispas, a ver. Arsonipam. Calla. Ya, a ver, ejemplos. Este también da con sustantivos, no tiene verbos, ¿no es cierto? Sí, pueden ser sustantivos como verbos, ¿no? Munaña es verbo, ¿no ve? Cumiña es verbo, ¿no ve? Ah, ya. Entonces, Pero eso sí, lo vuelve nominal si es verbo, ¿no? ujú. Tendría que ser escuchar y Paltapincama. Camaya. Paltapincamaya. Mm, Paltapincamaya hasta recoger. a ver, Paltapin Kamaya. ¿Dónde está el calle? Ah, sí. Perdón. Arskaya. Hatkaya, ¿Qué sería? rascándose. Hatkaya. Pero Hatkaya sería pues como para rascar, ¿no ve? Rascable. Como rascable sería. Hatkaya pone un jacito, ¿no? Ah, podría ser Hatkaya, ¿no? Hatiña, ¿no ve? Ahí está. Esto es rascar. Sí. Quitamos la ña, el infinitivo, Hatkaya. Hatkaya pone atejacito, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Puta, como para rascar siempre me escuezo mi espalda, ¿no? Ujú. Eso, Hatkaya. Malkaya. Kaya. ¿Ah? Kaya. Wachtkaya, así como para regalar. Sarkaya también podría ser, ¿no? Ven una foto así bien lindo de un lugar. Oh, Sarkaya Pinzán. Sí, vean. Como para ir, ¿no ve? Walikit, Hanich, a ver, unos dos ejemplos. Sí, con dos ejemplos más. Hasta ahora no capto. A ver, ¿alguien? Uñizcaya. ¿Ah? Uñizcaya. Ah, Uñizcaya, ¿no? Uñiciña es odiar, ¿no ve? Odiable. Uñiciña. Entonces, Uñizcaya, odiable. Como para odiar, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, digamos, hay una persona que se comporta bien feo, ¿no? Como para odiarle, ¿no ve? Eso es Uñizcaya. Otro. Maitampi. Como para tomar fotos, ¿cómo sería? Foto jamoca. Jamocaya. Jamoca. Ah, ok. Jamocaya. Larcaya, para reír. Larcaya. ¿Sí? La ruña, ¿no ves? Reír, ¿no ves? Sí.
entonces vemos un chiste, no sé, alguien o algo chistoso, entonces, larcaya. Larcaya pone uno, ¿eh? Ujú. ¿Ya? Eso es De calla. morir, yatichiri, de morir, Kiukaya, calla, sí, podría ser. Es como para morir, ¿no? Ya, ya, ¿Ya? pues. Walikit, con esta yutji. Está bien. Ya. Walik, kama, churu cuarto cueñan, ¿ya? Samañoro kisiña taquini. Walik que para o ya van a escribir ejemplos, más ejemplos. Solamente es 4 sufijos que hemos visto hoy día. ¿Ya? Escriben a 1, a 2 de cada uno. ¿Ya? Ya. Kisin kam taqin, walik. Aquí sin cambio, Bien, Kamaya, Tichiri. kiki, Kisin kam